es aprovechar la reforma constitucional en materia de derechos humanos que México vivió en junio del 2011. La Constitución plasma la obligación del Estado mexicano de cumplir con todos los tratados internacionales de que México sea parte, como es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Este tratado internacional paradigmático y muy ejemplar en el Sistema Universal de Derechos Humanos fue promovido precisamente por nuestro país, por México, y por supuesto firmado y ratificado por el Senado, y entró en vigor el 8 de mayo de hace prácticamente 8 años. Y es importante conocer este instrumento, conocer no solo la génesis del instrumento, sino la columna vertebral. Eso es necesario empoderar a las personas con discapacidad con el conocimiento de sus derechos, a la ciudadanía en general, contribuir al crecimiento y al cambio del paradigma a través de una educación en derechos humanos. Me parece que esto es muy importante, la educación en derechos humanos. Bueno, primero es reconocer las buenas prácticas que ha tenido toda la Secretaría de Educación Pública, el sistema educativo en general en todo el país, reconocimiento de experiencias exitosas para la inclusión. Me parece que son ejemplos de buenas prácticas, las capacitaciones, los encuentros, los foros, todas estas circunstancias que se van dando. Sin embargo, creo que algo que desde el ámbito de la educación y de los tomadores de decisiones en el ámbito de la educación se tiene que tomar es incorporar un enfoque de inclusión en las escuelas formadoras de docentes, en las normales. Es decir, que todos los maestros y todas las maestras que egresen de una normal hayan sido capacitados y fortalecidos educativamente para estar preparados para trabajar en el ámbito de la educación con cualquier persona, con o sin discapacidad. Creo que esto es algo muy importante, y transversalizar a la atención con perspectiva de derechos humanos de las personas con discapacidad en todos los programas que desarrolle la Secretaría de Educación Pública. Cuando los niños y las niñas no están empoderados con el conocimiento de sus derechos y sus familias los respaldan, difícilmente van a hacerlos valer. Por eso también hay que apostarle a la educación de la ciudadanía en general en este nuevo momento, la educación en derechos humanos. Es importante que las familias de las personas con discapacidad entiendan que la educación, por ejemplo, es un derecho, que ninguna escuela puede negarle el acceso a una persona por el solo hecho de ser una persona con discapacidad, que la educación debe de ser para todos y para todas, que inclusión educativa va muchísimo más allá que tener un alumno con discapacidad en el aula. Y el que los padres de familia conozcan sus derechos y se empoderen con ellos, no solo los conozcan, hará que sus hijos con discapacidad tengan mayores oportunidades de desarrollo, no solo en el ámbito de lo educativo, en la vida en general, porque los derechos humanos son integrales, son interdependientes. Garantizar el derecho a la educación contribuye a que tenga en un futuro la posibilidad de ejercer plenamente esta persona el derecho al trabajo, el derecho al empleo, el derecho a participar en la vida política y pública de su país. Creo que el mensaje que corresponde en este momento es una invitación a sumarse a un movimiento nacional que se está dando de reivindicación de las personas con discapacidad. Les hago la invitación a que desde una postura de dignidad ejerzan sus derechos humanos y se fortalezcan con el conocimiento de ellos. No puede haber persona con discapacidad que no conozca cuáles son sus derechos y de qué forma hacerlos valer. Muchas gracias.